Mangalan Yogi Varyaya Mahaniya Gunavdaye Gangatira Nivasaya Shivanandaya Mangalam. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Chidanandaya. Om Namo Bhagavate Raghavendranandaya. Om Namo Bhagavate Achintyanandaya. Om Namo Bhagavate Kaivalyanandaya. Om Shanti 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 Hari Om. Okay, buenas para todos y para todas. Entonces vamos a hablar sobre las emociones y la mente, ¿no? Para los yogis de la India, eh, las emociones, nosotros acá en Occidente siempre mezclamos, pensamos que los sentimientos y las emociones son lo mismo, por ejemplo. Ahí vamos a desglosar un poco eso. El sentimiento es como lo más puro, el sentir. Por eso el espiritualista o la mayoría de la gente siempre va a ver cómo siente, qué siente frente a eso, frente a una situación, frente a una persona, frente a sí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, el sentimiento es como esa voz del alma, esa voz que en el mundo te expone mucho, porque si vos vivís mucho en función del sentir, el mundo no te la va a hacer fácil. Entonces, por eso también a los maestros muchas veces se los tiene como cuidados, parecen como niños que los cuidan, porque el mundo se va a aprovechar de la pureza del sentir. El sentir eh, no ve que me hace bien, que me conviene, que no me conviene. Por ejemplo, eh, me gusta mucho un perrito y tengo mucho sentir por ese perro. El sentir no ve diferencias y tampoco ve si me conviene porque es mío o no es mío el perro, ¿no? O voy a un lugar y me siento expandido y me quedaría ahí. Pero después la mente me aterriza y me dice, bueno, podés vivir acá. ¿No? Uno va a la India, por ejemplo, va a Rishikesh, ¿no? Y ve ese lugar lleno de espiritualidad, los Himalayas, lleno de ashram, también hoy en día hay muy comercial, pero es otra cosa. Y también se quiere que el sentir quiere quedarse en ese lugar sagrado. O se pone al lado de un maestro, ¿no? De un gurú, y el sentir se expande adentro y te quedarías ahí. Pero la mente te aterriza, te emociona. Y ahí es donde entran las emociones. La emoción es cuando a la pureza del sentir, que surge del corazón, como la voz de esa alma, que es el sentir, pasa a la mente. Entonces la mente le da una explicación y ahí la mente empieza a poner escala de valores. Entonces el sentimiento se transforma en emociones. Yo puedo sentir esto, te dice la mente, porque no me deja mal parado en la vida, o no puedo sentir esto porque sí me perjudica, ¿no? Y siempre doy el mismo ejemplo para diferenciar la mente y el sentir, y después hablar ¿no? la, la mente es la que te ubica en tiempo y espacio, te habla de conveniencia, te habla de seguridad o de falsa seguridad, de que si es redituable o no, si me sirve o no, si es para mí o no. En cambio, el ser, que es el que da, habla de si le conviene al alma o no. Es decir, el sentir es esa energía fluida del alma que no conoce escenario de conveniencia o no conveniencia. Entonces, siempre doy el mismo ejemplo, y esto creo que nos ha pasado a todos los que están escuchando esto, de que de pronto cualquiera de ustedes se enamora de alguien, cuando estás en el colegio, y tu padre y tu madre te dicen, bueno, mi hija o niña o niño, no te conviene esta persona, ¿no? Primero porque sos chica o chico, entonces no te conviene ya estar apostando al enamoramiento y no has terminado ni siquiera la primaria, ¿no? Entonces, eh, viene tu madre, tu padre o tu hermano o alguien de la familia o alguien que te quiere y te dice, no te conviene enamorarte de esta persona
por esto, primero porque no tenés edad, o te da todo tipo de argumentos por los cuales no te conviene que vos riegues ese sentimiento hacia esa persona. Entonces vos lo entendés por lógica, a veces lo entendés por miedo también, porque si te lo dice tu padre, vos por miedo, por respeto. Entonces vos a ese sentir puro que tenías de pronto frente a esa persona, que puede ser de pareja o de amigo nomás, sencillamente no tiene por qué ser de novio ni de nada de eso, vos lo empezás a desactivar. ¿Cómo? Por la conveniencia o no conveniencia que te puso tu mamá o el ser querido, que te llevó a decir no te conviene. Entonces, ahí pasó a la emoción el sentir. Entonces, ahí vos entendés, tiene razón esta persona que me dijo, no me conviene sentir cosas por esa persona. Entonces, pero la mente ya lo explicó, o sea que ese sentimiento se volvió emociones, pero vos no vas a poder evitar por un tiempo, que puede ser mucho o poco, que cada vez que veas a esa persona el sentimiento puro florezca, fluya, salga, pero la emoción te alerta atrás. No te conviene, listo, listo, ni lo saludo o lo saludo con menos simpatía. Cada vez que lo veo el sentir dice sí, y la conveniencia emocional no. Entonces va a haber un tiempo donde está el tire y el afloje entre el sentir, que es puro, y la emoción, que es condicionada. Eso pasa muchas veces inclusive en las parejas que se separan. Pasan mucho tiempo sintiéndose, aunque saben que no pueden estar. O no les conviene, o emocionalmente lo que sea. Entonces, en forma similar, la emoción no debe confundirse con el sentir. El sentir es esa voz, es como la intuición, no es lo mismo que la razón, ¿no? La intuición sale, en la India se le llama el relámpago, porque es como un rayo rápido. Entonces, la intuición te dice no, es como muy práctica, o te dice sí, ¿no? Y uno a veces la sigue, a veces no, es la voz del ser. Y el sentir es lo mismo, es lo que el alma hizo contacto con el otro, con la otra alma, con el otro ser. Pero la emoción, a veces la emoción es positiva, no es que estoy hablando negativamente de la emoción, sino que la emoción a veces te vuelve como sobreviviente, ¿no? Te dice, bueno, está bien que sientas eso, pero no te conviene sentir eso. Sino que la emoción muchas veces, una emoción cargada de miedo te paraliza, o en realidad una de las grandes emociones es el miedo, y una emoción cargada de coraje te impulsa. Entonces, la emoción te vuelve como, por momentos te limita y por momentos te expande. Lo que está bueno es lo que detrás del sentir está el alma hablando, detrás de la emoción está el alma mezclado con la mente. Ahora, ¿cómo yo hago para lidiar? Porque básicamente nosotros sale un sentimiento chiquito, pero ese sentimiento chico produce 50 emociones. Esto es muy común, ¿no? Alguien se muere, hoy estábamos hablando en el otro video sobre la muerte. Alguien se muere y no puedo evitar ese sentir que sale de mí hacia ese ser que partió, pero en base a eso me produce todo tipo de emociones. Entonces, la emoción es muy característica, que es fácil de direccionar, el sentir no. El sentir siempre es como que tiene el propósito claro, la emoción a veces es confusa, ¿no? Entonces, está bueno como decir, bueno, la emoción también está cargada de las impresiones que he tenido con situaciones similares. En la India se hablan los samskaras, las experiencias que tengo dentro de mi mente, de mi inconsciente. Entonces la emoción también se carga con eso, el sentir no. La emoción dice, estoy sintiendo esto, pero no me conviene porque la última vez que sentí esto, recurre a los samskaras, a las impresiones, para afirmar lo quiere hacer o que no quiere sentir más eso. Entonces, la emoción y la mente son herramientas muy poderosas cuando están en el servicio al sentir, o cuando están al servicio de la trascendencia. Por eso, para aquel que ha conquistado la mente es el mejor de los amigos, para aquel que no lo ha conquistado es el peor de los enemigos. De vuelta al Bhagavad Gita. Entonces,
¿Cómo hago yo de mi mente algo, un amigo, una amiga? Poniéndola bajo el control del yo, como dice también el Bhagavad Gita. Pongo a esa mente dispersa. Lo primero que hago, le enseño a la mente a enfocarse en algo que no conoce, un principio espiritual muy importante en la vida, porque la mente le es fácil enfocarse en lo que ya conoce, ya sabe el desarrollo. Por ejemplo, prende la televisión, ya sabe que va a haber un audio, que van a ver actores, que van a ver escenarios, van a ver paisajes, que van a ver lo que sea. Entonces la mente ya sabe eso, le puede gustar o no la película, el paisaje, los actores, pero sabe que va, entonces está tranquila, prende la televisión y no tiene problema porque sabe el suceso que viene. Pero un yogi, un espiritualista, entrena a la mente para que se focalice en lo desconocido. Entonces, ¿cómo hace eso? Cierro los ojos, ¿no? Cada vez que cierro los ojos yo no sé lo que me voy a encontrar. No sé si voy a tener una buena meditación, como se dice. Si estoy en paz, si estoy tranquilo, tranquila, puedo quedarme, morir o vivir en ese estado. Pero cada vez que cierro los ojos, que enfrento a la mente a algo desconocido, como sería en este caso la meditación, es un desafío para la mente. Porque la mente ya no sabe si, no se sabe que va, como en la televisión, en el ejemplo de la televisión, que van a ver actores, que la mente no sabe lo que se va a encontrar, no sabe con qué tipo de emociones se va a encontrar, no sabe cómo va a responder el cuerpo. La incertidumbre a la mente le produce muchísimo miedo. Por eso los yogis exponen voluntariamente a la mente a algo desconocido para que entre en los reinos más profundos, porque vos todavía no te conoces. Si vos no entrenás a la mente para conocerte, uno de los mejores amigos, que es la mente, lo estás perdiendo. Entonces, la espiritualidad, ¿qué es? Entrenar la mente para entrar en los reinos que al comienzo son totalmente desconocidos. Después de un tiempo, ya sé. Por ejemplo, cuando uno tiene tiempo de meditación, ya sabe, se me durmió la pierna, pasaron 40 minutos, ya sabe hasta la respuesta corporal, ¿no? O bueno, hoy estoy dolorido por tal o cual cosa, me duele la lumbar, me duele esto, me duele lo otro, pero yo ya estoy tan acostumbrado a meterme, a zambullirme en ese mundo desconocido, usando la mente como instrumento, que hasta tengo una respuesta y la primera vez que se me duerme la rodilla le tengo miedo, que después podré estirar la pierna, pero si ya tenés experiencia en la meditación, sabés que después estirás la pierna y te parás sin problema. Entonces, el entrenamiento mental del espiritualista es forzar al principio la mente a ir a lo desconocido. Después la mente no le da miedo entrar en lo desconocido. Entonces, ¿cómo entro en una mente que no tiene miedo? Una mente que está dispuesta a zambullirse en lo desconocido, sin tener miedo, a eso, a que voy a entrar en una cosa que no me va a hacer daño, ¿no? Sino que entro en un comportamiento que la mente me va a ser favorable a mi conciencia. Entonces, yo no tengo más miedo a lo que la mente se va a enfrentar, se va a encontrar, sino que le tengo miedo, inclusive una mente adiestrada, una mente trabajada, le tiene más miedo a lo que conoce que a lo que no conoce. Porque lo que no conoce, lo dice la palabra, todavía la mente no lo conoce. En cambio, lo que conoce ya sabe dónde se puede aflojar, dónde se puede estirar. Entonces, ¿cómo adiestro la mente? Me meto en lo que no conozco. Cuando cada vez que medito yo entro en un campo que no conozco, por eso le tengo miedo. Sin embargo, cuando entro en un campo conocido, el ego ya puede controlar eso. La mente le tiene pavor a lo que no puede controlar. Entonces, pero un yogi sabe cómo controlo la mente metiéndola en un lugar que ella no puede controlar. Esto es un principio muy profundo de la India. Si yo quiero controlar la mente, la tengo que poner en situaciones que ella no quiere. Porque si yo soy totalmente permisivo con la mente,
nunca voy a lograr una conciencia alta, jamás. Porque todo lo que hemos hecho, reencarnar significa que hice lo que la mente quiso. Eso básicamente, hablando de la reencarnación, todo lo que la mente quiso, lo hizo. Se convirtió en acción. Después se convirtió en reacción y esa reacción me da esta vida. Ahora, si yo hago lo que la mente no quiere, entonces empiezo a bajar el samsara. El ciclo de la reencarnación empieza a parar, pues la mente no quiere ir hacia algo que no. Por ejemplo, se sienta a meditar y no quiere. No quiere sencillamente porque no puede controlar. Por eso se dice, ¿y por qué la mente tiene tan agravado el tema del control? Porque nosotros hemos nacido en este mundo para ser Ishvara, por querer ser controladores. Por eso un yogi es aquel que suelta el control. ¿No? Los chamanes dicen el mismo principio. Si yo quiero elevarme, tengo que soltar el control. Entonces, por eso cuando hoy en día en el yoga se dice tengo que controlar el cuerpo, es contrario a la espiritualidad. Esto es interesante porque a veces yo escucho en el yoga, en el mundo del yoga, la gente dice, ay, no tenés que controlar el cuerpo, tenés que controlar el asana. Sí, se entiende que de que buscar cierto control sobre la materia, pero si la motivación de que practico yoga para controlar el cuerpo, entonces sigo estando en la matrix de la cual me hace renacer, que es el control. Entonces, ¿cómo yo adiestro la mente, yendo al punto de la mente? La meto siempre en situaciones espirituales que ella pierde el control. ¿Y quién tiene el control? El ser. Cuando le saco el poder a la mente, el ser tiene el control. Claro, en una persona loca lo tiene la enfermedad, ¿no? La esquizofrenia o la neurosis o lo que. Ahora, en una persona espiritual, le saco el poder a la mente, porque la mente controla el cuerpo, controla las emociones, inclusive te permite, te dice, esto lo podés sentir, esto no, ¿no? Te densifica el sentir y eso se transforma en emociones. Te dice, esto lo puedes sentir, esto no. Entonces, ¿cómo yo le saco poder a la mente? Si yo desactivo la mente, le doy el poder a la divinidad, al ser. Y si le doy el poder al ser, le doy el poder a la divinidad. Por eso los santos dicen, siempre la oración de los santos es, haz de mi vida lo que quieras. Ya le entrego, cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, ya no quiero mi voluntad. ¿No? Entonces quiero que esa voluntad superior me trascienda, me atraviese. ¿No? Porque si yo quiero hacer mi voluntad, estoy anclado de vuelta en el control. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar la mente? Siempre, cada vez que medito, la meto a la mente en un problema. Porque la meto en un lugar donde ella no puede controlar. Cada vez que hago mantras, le pongo un sonido, entonces le doy un poquito de alimento para que se quede tranquila, pero también la estoy metiendo en un lugar que no controla. Y cuando estoy haciendo posturas de yoga, la estoy metiendo en un lugar que no controla tampoco. Pues ya, mira, yo pensaba que controlaba el cuerpo y me está haciendo poner el cuerpo de tal manera que yo no lo conozco. Y después, inclusive de años que lo conoce, también la mente quiere salirte de ahí, porque la mente es una herramienta que el ser humano tiene para sentir la ilusión que piensa que controla. Cuando yo salgo del deseo de querer controlar, la mente pasa a ser el segundo capitán y el primer capitán es el ser. Entonces, básicamente, la espiritualidad es que yo le doy poder a la eternidad que vive adentro y entonces cuando yo la puse a la mente en tantos problemas en función de esa eternidad, la mente poco a poco dice, bueno, ok, este ya no quiere direccionarse para allá, sino que quiere ir para el otro lado y poco a poco se vuelve tu amiga, la amiga de los desconocidos, así se le dice en la India. En un yogi la mente es la amiga de ir hacia lo desconocido. En una persona del mundo es su amiga para ir a la ilusión. Huir a algo que... Por eso la gente dice, le tiene más miedo a lo desconocido. Porque la mente no puede acceder control ahí. Entonces, si yo quiero el sentir, normalmente es opuesto a la mente, porque la mente necesita control y el sentir no conoce de control. Porque el sentir es la voz del ser, ¿no? Entonces, y después en el medio están las emociones. Es como si pongo de lo más denso a lo más sutil. La mente, la emoción y el sentir. El sentir es la voz del ser, que lo más cercano es la intuición. Pero cuando después lo llevo al humano, tengo que fijarme si ese sentir me conviene en este mundo. Eso le llamamos emociones. Y después, ¿pero quién es el que le dio la conveniencia? La primera. La mente dice, está bien que lo sientas, pero sentirlo inclusive a veces te da como una especie de mimo. Te dice, sentirlo en silencio.
y no sabe que si lo sentís en silencio te vuelve más infernal todavía. Lo peor es sentir en silencio. Mejor si ese sentir no lo puedo resolver, no lo puedo direccionar con la mente y con la emoción, hacerlo palabra. Aunque sea frente a un... En la India, por ejemplo, a veces se ponen frente a un espejo los yogis y se hablan, porque no se lo pueden decir a la persona o a la situación, pero le hablan. Entonces lo vuelvo sonido. Pero este es el punto. ¿Cómo diferenciar el sentir de la, de la emoción? Que el sentir no tiene, no le importa si cae bien o si cae mal. No, por ejemplo, un animal es bien la expresión del sentir, porque no tiene la mente obstaculizando y molestando. Por eso el animal, si siente miedo porque vos sos una amenaza, te muerde. Y uno dice, ay, este perro es malo. Sí, pero habría que ver, más allá del perro, qué generaste vos en ese sentir, por eso te muerde. Entonces, en el animal es bien claro, él siente, no tiene la mente torturando para ver si le conviene o no le conviene. Entonces, en cambio, en el animal humano está la mente que clasifica, me conviene o no me conviene, me conviene o no me conviene. Entonces, si yo quiero adiestrar la mente y hacer de una pulida emocional y que el sentir se exprese sin la conveniencia de la mente, entonces yo tengo que adiestrarla a que se elimine el miedo de entrar en lo que no conoce. Cuando cierro los ojos estoy en oscuridad, estoy en muerte. Por eso no quiero cerrarlos. Sin embargo, cuando voy a dormir, como el dormir me promete que al otro día me voy a bañar y voy a salir a correr y voy a comer, ese otro que ya conozco me deja dormir en paz. Si yo no supiera lo que voy a hacer cuando amanezca, no me dormiría. Entonces, bueno, eso. Yo los invito a que veamos con la mente, que sumerjamos a la mente en lo más, en lo que no conoce, y sobre todo le demos el poder al ser, que el ser cuando obtiene el poder no quiere controlar. En cambio, la mente con un poquito de poder, lo primero que quiere es el control. Entonces, sacale el control de tu vida de la mente y dáselo al ser. Om Tat Sat. Muchas gracias, Hariom.